10 y ahora en la mecha nos vamos a enfocar en los alcances, en la importancia que va a tener este proyecto de aporte solidario extraordinario que ayer logró la media sanción en diputados, que giró al Senado y que pretende recaudar 307.000 millones de pesos. ¿Sí? Esto ya tiene un destino estipulado y es para cubrir los costos de la pandemia y también para reactivar la economía. Ahora nos va a dar más detalles y más profundización sobre esto Hernán Letcher, que es magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Rocío López te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar con vos porque tenés bien en claro los alcances y también las consecuencias económicas que deja la pandemia, ¿no? En este marco, en este contexto, ¿cuál es la importancia, la relevancia de contar con un proyecto como este? Bueno, hay varias razones. Yo diría que la principal es lo que ha significado la pandemia en materia de recaudación. Vos tuviste a lo largo de este año una recaudación que se movió al 22% nominal, mientras que el gasto aumentó al 70%, básicamente impulsado por el IFE y el ATP, con lo cual tenés un escenario fiscal realmente complicado. De todas formas, el proyecto, la recaudación, en todo caso, del aporte extraordinario no va para tapar ese agujero, sino en todo caso para las políticas de la pospandemia. Vos detallabas algunos casos, programas como el Progresar, como el Potenciar Jóvenes, lo que tiene que ver con la cuestión de la vivienda, que también algo que ha plasmado la pandemia es la situación crítica en materia de hábitat que tiene mucha gente o sobre la que vive muchas personas, las pymes, la situación de las pymes, la situación de YPF, que básicamente ayuda a que en la Argentina podamos producir gas y probablemente eso sea un gran beneficio, sobre todo para los sectores medios, en materia de, digamos, de poder producir más barato y por lo tanto que te llegue más barato en la factura, ¿no? Hernán, algunos de los argumentos de la oposición durante el debate realizado, durante toda la jornada de ayer, iban en el sentido de que esto generaría que las empresas no inviertan en el país o que avancen sobre impuestos hacia los sectores productivos. Hay que aclarar un poco esta cuestión, ¿no? Porque no es el sentido del proyecto. ¿Vos cómo lo analizás? No solo no es el sentido del proyecto, no es real. En primer lugar, porque no se tributa, no se paga sobre el flujo que pueden tener las empresas, que es básicamente lo que termina en todo caso en inversión. A ver, una persona o una empresa invierte con su excedente y en todo caso con crédito, no usa el patrimonio personal. Pero además hay un dato que es muy contundente. Solo 253 personas van a pagar más del 50% de este aporte extraordinario. Esas 253 personas tienen entre el 80 y el 90% de su plata en el exterior, con lo cual no la traen acá para la inversión. Así que es básicamente falso que esto pueda llegar a afectar de algún modo la inversión. Y además vale la pena mencionarlo, yo me he cansado de repetirlo, que no afecta a los sectores medios y no afecta al dueño de la pyme. El dueño de la pyme no encuadra, porque básicamente hay una aclaración medio técnica, pero que vale la pena mencionar, que es que la valorización que se toma para alcanzar estos 200 millones que son el piso del aporte extraordinario, es la valorización que toma el impuesto a los bienes personales, que no es el valor real de los bienes, con lo cual no hay en la Argentina 9.000 personas con más de 200 millones de pesos. Hay muchísimos más. Lo que pasa es que la valorización del impuesto, por ejemplo, lo que vos tenés en caja de ahorro no se considera. Claro. No, por poner un ejemplo, los inmuebles, si valen, se toma el valor fiscal, si lo compraste hace más de 5 años, por ejemplo, se toma el valor fiscal, con lo cual el valor fiscal está debajo del 10% del valor real. Por eso esta discusión de que hay un montón de gente que se va a ver afectado y que hacen el cuentín, es falso. La cuestión del sector agropecuario, que hacen el cálculo del valor de la hectárea al valor de mercado, como si fuera que eso es lo que tributan el impuesto a los bienes personales. Mentira. Es buena esa aclaración, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías te saluda. Es bueno que se aclare toda esta situación, digo, y qué se afecta y qué no, porque realmente esto, mirando los números que ustedes presentaban desde CEPA, ahí vemos también cómo está concentrada la fortuna
nuestro país también, vos decías, 253 personas son las que van a financiar el 50% de este aporte extraordinario puntualmente. Yo pensaba que, para hacer un relevamiento, ustedes han hecho también sobre qué es lo que sucede con aportes similares en otros países del mundo, porque se ha hablado mucho durante este debate de, bueno, acá el único país donde sucede una cosa así, y ustedes planteaban también que hay distintos países en donde se han hecho aportes similares y en algunos lugares transformados en impuestos. Sí, básicamente, en muchos países se está discutiendo en este momento, en Chile, en Brasil. Brasil en realidad tiene un impuesto a las grandes fortunas votado por ley y no reglamentado. Cuando no está reglamentado no lo pueden aplicar. Claro. Pero es un impuesto, básicamente un impuesto a las grandes fortunas, y lo tienen hace varios años. El PT insiste en finalmente reglamentarlo. Obviamente Bolsonaro no quiere. En Perú se había propuesto también un proyecto de ley de las mismas características. En Francia, en Rusia, Putin ya lo aplicó con otras características sobre determinadas empresas, con otras características, pero finalmente un impuesto a los que tienen riqueza offshore, digamos, con otras características, pero similar en el sentido de que se concentra sobre las mismas personas, como mencionaba recién. En el caso de España hay un proyecto bastante interesante que es bastante parecido, aunque es sobre el impuesto a las ganancias, pero es una especie de sobretasa, con lo cual tenés a lo largo y a lo ancho, y en algunos estados de Estados Unidos lo tenés ya aplicado, con lo cual hay, digamos, a lo largo del ancho del país, del mundo, muchas discusiones al respecto. El propio Fondo Monetario sugirió que esto era una salida interesante, y a mí me gusta contar el ejemplo de Alemania, porque Alemania finalmente tiene un impuesto que se llama impuesto solidario, el SOLI lo llaman, que ahora se aplica solo a las grandes fortunas, pero es interesante mencionar que es un impuesto viejo, es del momento del 91, de la caída del muro, y que es interesante porque básicamente es una sobretasa, el impuesto a las ganancias que pagan los alemanes de la Alemania Occidental, porque cuando se unifican, los alemanes de la Alemania Oriental son más pobres. Claro. Entonces, los de los más ricos compensan, pero además, esos a sectores medios también, porque el concepto es, si hay demasiada desigualdad, es un problema para el desarrollo económico. Claro. Y no se preguntaron en ese momento si eso iba a afectar la inversión, porque de hecho no la afectaba, al contrario. La incentivaba, y claro, y ahí está el sentido real de lo solidario, ¿no? En esto que vos marcás, el ejemplo de Alemania está clarísimo. Hernán, ¿cómo andás? Andrés Lavaceri te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien. Bueno, quería resaltar un poquito lo que la consideración que vos decías. Esto no va a financiar el déficit que hubo que afrontar, porque hubo que tomar medidas extraordinarias por la pandemia. Pero es cierto que algunos economistas dicen el dinero es fungible. Digo, si no existiera este aporte, esta plata iba a salir del Estado, digamos, de alguna manera morigera la cuestión del déficit. Lo digo porque en algunas visiones se decía, bueno, esto es más el peso político que el impacto económico que tiene el tributo. Me parece que un poco se minimizó demasiado, ¿no?, el impacto económico. Mira, para mí el aporte es interesante en términos materiales, pero igual esa extrapolación no es correcta porque tiene afectación específica, con lo cual vos podés decir, bueno, a ver, si vos ibas a dedicar 100 pesos a la construcción de vivienda y ahora sacás 50 de acá y quizás gastás 50, o quizás gastás 150, o quizás gastás 130, yo qué sé, digamos, puede reducirte el déficit en alguna parte, pero extrapolarlo de manera directa no es correcto por esto de la afectación específica, que creo que fue un acierto porque hubo mucha discusión al respecto. Y la verdad que finalmente yo he debatido con gente que te dice no, porque el dinero es fungible, entonces lo uso para cualquier cosa y se acabó la cuestión, y en realidad cuando tiene afectación específica se afecta a eso, y la ley así lo establece. Entonces si te ponen en duda eso, y en realidad están poniendo en duda cómo funciona la lógica democrática de Argentina, no hay mucha discusión al respecto. Está bueno aclararlo. Hernán, y el otro punto que me parece interesante, no sé qué mirada tenés vos, me quedo con una línea del discurso de Máximo Kirchner ayer que dijo, bueno, esto tiene que ser un puente para una reforma tributaria de fondo. Digo, esto podría ser, por lo menos en términos de mirada ideológica, lo que se viene en materia impositiva en la Argentina, en el sentido de dotar de más progresividad, en el sentido de que, bueno, los sectores más concentrados de la economía sean los que tengan una carga impositiva mayor.
A mí me parece que es interesantísimo eso. Creo que es interesantísimo y oportuno, porque en principio este aporte es por única vez, pero abre justamente ese debate, que hay algo que ha quedado claro, es, y recién ustedes lo mencionaban, la gran concentración de la riqueza que hay en la Argentina. Yo ayer escuchaba algunos discursos de la oposición, básicamente, y escuchaba el de los Pinato, por ejemplo. Sí. ¿Y qué decía? No hablemos de riqueza, hablemos de la pobreza, aquellos que necesitan. No, hablemos de riqueza. Claro. Hablemos de todo. A mí me sorprendió, porque es medio insólito. ¿Cómo no vamos a hablar de la riqueza? Sí, claro. De ellos no hablemos solo de los pobres. Y después algún argumento peor aún, que iba más lejos, que decía, bueno, si les hacemos tributar a los ricos, entonces lo que nos vamos a encontrar es con desocupación. Bueno, paren un cachito de la extorsión. Digamos, claro. Hay que discutir justamente, y además hay cosas insólitas, porque el debate público acá, a veces, y yo creo que es deliberado, pero la instalación de algunos medios hegemónicos en el debate público es ocultar la realidad de las cosas. En la Argentina es confiscatorio tributar el impuesto a las ganancias, lo dijo la justicia, no el legislativo y no el ejecutivo, tributar arriba del 33%. Pero parece que en Europa no hay ningún país que tribute menos del 33% en Europa. Ninguno. Austria paga el 55%. ¿Cómo se entiende? Y hay una característica, acá se mueren si lo hacemos, pero la reforma tributaria tendría que ir con eso. En general en Europa no se paga el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto patrimonial por excelencia aquí, porque tienen otro que es muchísimo peor, si se quiere, insisto, para el poder económico, que es el impuesto a la herencia. En Francia te morís y se quedan con el 60% el Estado, el claro. 60%. Fíjense si no es redistributivo. Claro, es buenísimo. La veo difícil acá, Hernán, ¿no? Sobre esto sí. Un paro cardiorrespiratorio. No, a ver, sí me parece interesante, Hernán, lo que planteas vos, y especialmente tu punto de vista de economista, en el sentido de que no hay una relación, digamos, que hay una relación clara entre que haya concentración de la riqueza y que haya mucha pobreza. Digo, cuando hablamos de que hablamos de pobreza o de riqueza, bueno, no se puede hablar de pobreza si no se habla de la riqueza. Es que sí, además, en términos capitalistas es un problema. Alemania también lo hace, cuando decía lo del sol, y porque en términos capitalistas la concentración de la riqueza es una bomba neutrónica, es un problema. De hecho, no quiero irme muy lejos, pero en los mecanismos de distribución de la tierra en los países, aquellos que tienen alta concentración tienen desarrollos menores que los que tienen una distribución de la tierra a ese nivel, me refiero, Mira qué interesante. Una tierra más equitativa. Hay algunos autores como Arceo que lo ha estudiado muy bien y que muestra cómo en el caso de la Argentina uno de los grandes problemas que tenés es los grandes terratenientes, porque es bastante sencillo. Yo tengo un gran terrateniente que tiene 1000 hectáreas, se dedica a alquilar su tierra, con lo cual aparece una cosa que se llama renta, que va a contramano de la ganancia capitalista por per se. Con lo cual eso llevado, digamos, a todos los aspectos. Si yo tengo el 0,001, estoy hablando de datos reales, 0,001%, tiene el 10% del patrimonio argentino. Es mucho. Hay una distribución demasiado inequitativa. Hay un montón de gente que con esa plata produciría mucho más. Esta es la cuestión en términos capitalistas, si se quiere, así no creen que estoy hablando desde la izquierda roja. No, se entiende. No, última y cortita, digo, se viene hablábamos recién, se viene el debate por el sistema impositivo argentino, que me parece que en términos de redistribución es un debatazo, es un debate muy de fondo. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿cuán progresivo o regresivo es en términos comparados el sistema impositivo en la Argentina? El sistema impositivo es malo en la Argentina. Es malo, tiene mucha regresividad. El impuesto que más recauda es el impuesto al valor agregado. Y además, en la Argentina se cuestiona los impuestos progresivos. Básicamente el aporte extraordinario es progresivo. Claro. El impuesto a los bienes personales, Macri lo redujo a la mitad y lo quiso eliminar. Y es el impuesto por excelencia más progresivo que hay. Los derechos de exportación no encuadran en la definición de progresividad, digamos, por la forma de aplicación, pero básicamente lo pagan un sector altamente concentrado. Bueno, todos esos están cuestionados. Con lo cual, y después en todo caso se dicen, no, y el IVA también, pero en el marco de si bajan todos los impuestos, bueno, bájame 2 puntitos el IVA, algo así, ¿no?
Con lo cual sí tiene mucha regresividad. Es difícil porque siempre es difícil pensar el momento. Vos decís, bueno, si estoy recaudando no quiero cambiar porque estoy recaudando, si no estoy recaudando no quiero cambiar porque me está yendo mal, entonces tengo miedo de recaudar menos. Bueno, es difícil buscar el momento y hacer una reforma impositiva que vaya en camino a la progresividad, pero me parece que yo siempre digo, porque siempre los tributaristas siempre decimos, no hay el momento nunca está, salvo en pandemia, diría yo. Claro, en pandemia, quizás sea este el momento de comenzar por lo menos a discutirlo. Porque se te fue al demonio la recaudación y es culpa de la pandemia, con lo cual no es la modificación de impuestos que vos hiciste. Bueno, tal vez es el momento adecuado.